¿Acaso te gusta el dolor? Si es así, no te sientas juzgado. Se estima que cerca del 20% de la gente con la que te rodeas es partícipe de este tipo de gustos por las experiencias fuertes. Y es que es totalmente entendible por la sobrecarga de otras emociones que complementan al gusto por estas prácticas. Pero intentemos cuadrar todo en la ecuación de los videojuegos. ¿Por qué como jugadores nos gusta tanto sufrir? Pues bueno, eso se remonta desde tiempos antiguos, donde se ha usado el término masoquismo para referirse a esa práctica de infligir dolor con el fin de sentir placer, aunque originalmente ese no era el propósito de la palabra. Se trata de los años 1870, donde se le da esta terminología gracias al escritor austriaco Leopold von Sacher-Masoch, cuando sacó la controversial obra Venus de las Pieles, donde se representaban personajes por un gusto marcado por el sufrimiento, humillación y opresión, palabras que muchos referimos a este tipo de prácticas. La primera vez que el término fue usado para referirse a alguna práctica como tal sexual fue de la mano del psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing, y lo definió como las personas que disfrutan sexualmente el dolor o la dominación a la que puedan ser sometidos. Y luego define otros términos como el sadomaso o el bondage, pero es tema que otras personas deben abordar. Lo que en esta ocasión nos importa es simplificar y redefinir lo que es el masoquista con fines del tema que nos reúne, los juegos. Si agarramos que son las personas que disfrutan del dolor, se torna una frase que puede ser muy referenciada a muchos actos de la vida cotidiana, pero que para la comunidad de jugadores es un término apropiado para ser usada como tal, las personas que disfrutan del dolor. Y a todo esto, ¿en qué parte entran los videojuegos? Desconozco si todos sepan que las máquinas tipo arcade solían contar con cierta dificultad bastante elevada para los estándares de la época, claro, pues déjenme decirles que esto se hacía principalmente porque dichas máquinas debían recuperar la inversión en ellas y se conseguía casi intencionalmente con que el jugador perdiera vidas, con lo que consecuentemente este mete más monedas y entraría en el juego del juego. Es la mejor forma en que lo puedo definir, ¿ok? Son mañas al fin y al cabo. Innegablemente, nos suena a prácticas a las que ciertas empresas recurren para ganar más dinero a costa de la ambición desmedida de sus jugadores. Esa dificultad tan alta ha impactado en las vivencias de los jugadores nuevos y viejos. En los tiempos recientes se han hecho populares los géneros de videojuegos que traen consigo ciertas mecánicas y dificultad muy marcadas, para plantear que sean difíciles como una experiencia base. ¿A cuáles me refiero? Pues a los Souls-like, a los RPGs y a las plataformas. Y si bien hay muchos que pueden cumplir ese tipo de condiciones, pues principalmente estos tres son los que más tienen arraigada las características únicas que convierten a un juego difícil. Los Souls-like son un subgénero que combina la acción, aventura y mundo abierto. Es llamado así por la saga emblema de From Software, Dark Souls, que desde su llegada en 2011 ha estigmatizado el género con sus mecánicas únicas, las cuales otras empresas y entregas han adoptado para desarrollar sus experiencias de juego. Los RPGs o juegos de rol son uno de los géneros más longevos y variados en la industria de los videojuegos. Estos títulos ofrecen experiencias ricas en narrativa, desarrollo de personajes y modos expansivos para explorar durante horas sin tener que aburrirte. Los juegos de plataforma son un género que ha existido desde los primeros días, caracterizado por la navegación en entornos 2D o 3D, saltando entre plataformas y evitando obstáculos y enemigos. Los juegos emblemas de estos géneros, sin lugar a dudas y por mencionar algunos, son Dark Souls, que es conocido por su dificultad, su narrativa ambiental y su diseño de niveles interconectados y espectaculares. Elden Ring, que expande el concepto de los Souls-like a un vasto mundo abierto, permitiendo una mayor exploración y libertad de movimiento. Este juego ha traído una historia que agrega una capa adicional de profundidad y riqueza al juego, solidificando su lugar como uno de los mejores en su clase. Celeste, que es un juego de plataformas moderno que combina una narrativa emocional con un diseño de niveles desafiante. Esto gracias a Yara Madeline por su ascenso a la montaña celeste, enfrentando obstáculos y enemigos mientras descubren una fuerza interior y una historia bastante extensa. Hollow Knight es un excelente ejemplo de cómo los principios de un Souls-like
pueden aplicarse a otros géneros, como Metroidvania o plataformeros, con su intricado mundo subterráneo, sus intensos combates y su atmósfera opresiva. Por Dios, como amo Hollow Knight. Another Crafts Treasure es un ejemplo más reciente que toma las mecánicas de los Souls y las aplica a un entorno más accesible y humorístico. A pesar de su apariencia más ligera, el juego mantiene la esencia del subgénero con combates desafiantes y un sistema de progresión exigente. Y uno más para añadir a la lista sería Assassin's Creed Origins, el soft reboot de la franquicia de Ubisoft, que es un ejemplo de un buen juego RPG reciente, aunque no tanto de un Assassin's Creed, pero ese es un tema para otro video. Contando los inicios de la saga que originalmente era otro género. Este subgénero y géneros principales quedan más claros cuando los simplificamos a sus características más únicas. Combate. Comparten un enfoque en el combate preciso y estratégico. Los jugadores deben aprender a manejar sus ataques, bloqueos y esquivar con precisión para sobrevivir, además de tener un timing muy desarrollado para no morir más veces de lo normal. Dificultad. Una de las características más distintivas de estos títulos son su dificultad elevada. Estos juegos no son indulgentes y castigan los errores del jugador, pero también recompensan con la perseverancia y el aprendizaje. Los enemigos y jefes presentan desafíos significativos que requieren observación y adaptación. Morir. Sí, la muerte está al orden del día en estas experiencias. En lugar de ser un simple fracaso, cada muerte es una experiencia para mejorar, y esto en específico es lo que le ha dado enojos a más de uno, pero siempre es importante tener en cuenta que se aprende más de un fracaso que de un acierto. Incluso en el juego del cangrejito lo dice. Este juego está hecho para ser difícil. No te desanimes por perder repetidamente y no dudes en volver a intentar un desafío cuando seas más fuerte. Explorar. Estos mundos están diseñados de manera intrincada y están interconectados. La exploración es recomendada con atajos, secretos y elementos que serán clave para tu aventura. Narrativa. Algo que tienen en común estos juegos son la historia que a menudo se cuenta de manera sutil a través del entorno, los NPCs que te vas topando, descripciones de objetos y diálogos crípticos. Esto anima a explorar y juntar piezas de la historia para entender a profundidad el mensaje de la obra. Progresión. La progresión del personaje y la obra del equipo son aspectos clave. Se debe aprender a gestionar los recursos cuidadosamente, eligiendo cuándo y cómo mejorar nuestras habilidades y equipo para enfrentar los desafíos crecientes. La relación entre videojuegos y la búsqueda de desafíos difíciles puede parecer algo paradójica a primera vista. ¿Por qué alguien elegiría deliberadamente experiencias que frustran, desafían y a menudo castigan al jugador? La respuesta está profundamente arraigada en la naturaleza humana y en la estructura psicológica del aprendizaje y el sentido de recompensa. Los juegos difíciles exigen al jugador no solo habilidades técnicas, sino también de paciencia, perseverancia y una mentalidad estratégica. Este tipo de experiencias proporcionan una forma única de satisfacción que va más allá del simple entretenimiento. El hecho de superar un desafío significativo como derrotar a ese jefe con el que llevas horas, activa el sistema de recompensa del cerebro, liberando dopamina y proporcionando una sensación de logro y euforia que pocas actividades pueden igualar. Volviendo a retomar la definición de masoquista que dijimos al principio del video, en el contexto de los videojuegos no debe tomarse literal, más bien refleja la búsqueda de desafíos que ponen a prueba los límites de nuestras habilidades. Enfrentar y superar estos desafíos genera un profundo sentido de logro. Esta es una de las razones por las que los juegos difíciles han mantenido una base de seguidores leales y apasionados. Además, un aspecto fundamental de estos juegos es cómo manejan el fracaso. En lugar de castigar al jugador de manera definitiva, la muerte y la derrota se transforman en oportunidades para aprender y mejorar. Cada intento fallido es una lección en sí misma, enseñando al jugador a adaptarse, a pensar de manera crítica y a mejorar sus habilidades. Esta mecánica refuerza la idea de que el éxito es un proceso gradual, que se construye con una base de experiencia y aprendizaje continuo, cosa que debería tomarse también como un aprendizaje para aplicar en la vida diaria. Aunque las cosas en nuestras vidas se tornen difíciles de superar, siempre se pueden resolver si les das un giro necesario para afrontarlas. Al fin y al cabo, el dolor en estos juegos no es simplemente sufrimiento, es una forma de catarsis y de alcanzar un estado de flujo donde la mente y nuestro cuerpo
y están completamente enfocados en completar ese objetivo. Así que si eres uno de los que disfruta del dolor en los videojuegos, no estás solo. Es una búsqueda de crecimiento, superación y finalmente de una recompensa muy única que justifica cada derrota. Solo no le pegues a la pared, y menos si es que estás sufriendo con un partido de FIFA. Como última recomendación te diré, solo sigue adelante y que tu dolor sea recompensado con el placer que buscas en cada nuevo reto. Te espero en otra ocasión. No olvides suscribirte y seguirnos en redes para estar atento a cada idea que se me ocurra. Muchísimas gracias por escuchar.